poco digna, sin mencionar que es seguramente un fraude y una mentira. Hay mucho que decir acerca de este papa, que no realiza la genuflexión, que trae nuevas reformas, que tiene un respeto muy marcado por los homosexuales y busca sin duda alguna aceptarlos de manera noble dentro del catolicismo, pero no para cambiar su forma de pensar, sino para aceptarlos tal cual son. Bergoglio gustaba mucho de dar la comunión en la mano y al oficiar muchas misas, prefiere quedarse sentado y no ser él quien dé la Eucaristía. No es muy difícil encontrar en internet muchísimos videos que hablan sobre las herejías de Francisco y sobre sus enredosas y extrañas homilías, en las que incluso ha llegado a decir de manera oculta y tramposa que Jesús no es propiamente Dios y que por haber sido hombre conoce el pecado y por eso lo perdona. Entonces de esa forma todos podemos ser perdonados y pecar. Al fin y al cabo, no es tan malo como dicen. Pero yo no voy a centrar mis juicios en estos videos que se hacen de Francisco, ni tampoco voy a hablar de las cosas buenas o malas que realizó cuando fue un sacerdote o un obispo. Es fácil encontrar errores en la vida de las personas, y más siendo un personaje tan público como lo es Jorge Bergoglio. Por eso no voy a hablar de sus errores, de sus interpretaciones personales de la Biblia, sus homilías, sus reformas, ni de sus herejías, las cuales a mi parecer son errores que puede tener cualquier persona por el simple hecho de que somos humanos. Yo no puedo juzgar a Francisco, pues no sé lo que se esconde más allá de su corazón y sus pensamientos. Asimismo, no sé cuáles son sus verdaderas intenciones como papa, y si es él, como muchos dicen, el falso profeta que causará el derrumbe de la Iglesia Católica. Es entonces cuando podremos decir que conocerás al árbol por los frutos que éste dé. A mi opinión muy personal, Francisco Bergoglio aún no ha dado ningún fruto, pero sigo muy pendiente y de cerca sus movimientos para realmente saber si es el lobo con piel de oveja o si los frutos que pretende dar son solo un engaño y está envenenando a toda la comunidad católica. Desgraciadamente, este papa es el fruto de una división que pedía a gritos la destitución y, como dicen algunos teóricos de la conspiración, el asesinato de Benedicto XVI, por lo que su elección no es legal y mucho menos justa. Benedicto no quería dejar de ser papa. Prácticamente fue obligado y orillado a dejar su pontificado antes de que algo más siniestro y que sacudiera no solo a la Iglesia, sino al mundo entero, sucediera. Lo más triste es que el 90% de católicos en el mundo ha aceptado a este papa como el nuevo líder, dejando de lado a Benedicto, desechándolo, olvidándolo y no hablando nada de él como si éste ya estuviera muerto. ¿Te has preguntado a ti mismo dónde está Benedicto? ¿Dónde está este señor que realmente sigue siendo papa hasta su muerte? ¿Y te has preguntado si haces bien en no olvidarte de él? A mi parecer, esto parece más que nunca una lucha por una posición y el poder, y realizar una acción tan vil como esta es una injusticia. Y el hecho de que tú, como seguidor de la Iglesia Católica, no te preocupes por denunciar este atropello, demuestra la falta de fe y la cobardía que existe tanto en los altos mandos como en la comunidad de nuestra Iglesia. Tan solo pequeños grupos de sacerdotes, fieles seguidores y religiosos hicieron protestas por esta triste acción. Pero al igual que Benedicto, fueron simplemente ignorados. El profeta francés Michel de Nostradam, a pesar de ser considerado un personaje siniestro y no aceptado por la Iglesia Católica, hace mucha referencia al tiempo del tercer anticristo, pero nunca habló de un papa negro. Ni siquiera existe una centuria que hable de tal personaje, por lo que es muy importante quitar los paradigmas que los videos de internet nos han infundido, haciéndonos creer mentiras como las que dijeron del 2012, el cometa Ison y los 3 días de oscuridad. Todo llegará a su tiempo y todo sucederá realmente, pero como ya he dicho antes, el arma más poderosa de la masonería es el engaño, hacerte creer que algo va a pasar ya, para que después se convierta en un fraude. De esa manera le dan más poder al ateísmo. Después de todo, ¿para qué creer si nunca sucede ni se sucederá nada? ¿Qué podemos decir de la profecía del Papa Negro? Es falsa.
De hecho, es muy difícil seguir su origen y constatar de dónde salió realmente este mensaje, ya que la gramática y la forma en la que está escrito este texto dista mucho de parecerse por lo menos un poco a una centuria del profeta francés. Lo que sí es muy real y se ha difundido de manera certera es el hecho de que Francisco I pertenece a la orden de los jesuitas, muy conocidos por sus vestimentas de color oscuro y las múltiples referencias históricas de querer colocar a uno de los suyos en la silla papal, siendo frenados en cada cónclave por las supuestas conexiones que estos tienen con la masonería. Esto sí me deja mucho que pensar, pues al parecer alguien ya sabía que en algún momento de la historia llegaría al poder del Vaticano un jesuita. Entonces no podemos saber de quién es el anuncio del Papa Negro, quién inventó esta profecía, o si es simplemente una coincidencia muy obscura por los tiempos en los que estamos viviendo, y alguien la relacionó al término de los lemas dejados por Malaquías. Un acierto muy siniestro, diría yo, pues hoy en día sí existe un Papa Negro en la Curia Romana. Incluso un personaje muy importante en la historia de la humanidad hace referencia de esta orden, en un texto que deja muy en claro cuáles son los principios y las lealtades de este siniestro grupo. El llamado primer anticristo, Napoleón Bonaparte, se expresó así de ellos: los jesuitas son una organización militar, no de una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio, y el objetivo de esta organización es el poder, poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto, universal, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y a la vez es el más grandioso y enorme de los abusos. Esta es la descripción en propias palabras de Napoleón Bonaparte, y es que una descripción de tal magnitud, viniendo de este conocido genocida, da mucho que pensar. Como podemos ver, los jesuitas tienen severas acusaciones en su historial, más que ninguna otra orden existente dentro del Vaticano. Greg Simansky, Jack Hickey y otros conocidos analistas de la red de dominio del nuevo orden mundial se refieren a los jesuitas como una sociedad secreta y oscura que domina el Vaticano. Su supremo general es el verdadero Papa Negro o verdadero poder detrás del trono de San Pedro. Se cree así que los jesuitas están detrás de la fundación de la Orden Illuminati y sus distintas ramificaciones, y que han estado detrás de la infiltración de la masonería dentro de la Curia Romana. Quizás detrás de todas estas acusaciones se escondía el motivo real por el cual un jesuita nunca haya sido antes papa. Sin embargo, parece que estamos viviendo un tiempo en el que las decisiones no se toman dentro de un cónclave real dentro de la Capilla Sixtina, sino que esta elección ya había sido planeada mucho tiempo antes atrás en las sombras para colocar al personaje que necesitaban en el año y momento justo para la antesala de lo que viene después. Si eres católico, entonces debes de creer de manera fiel en la Virgen y en sus apariciones. De otra forma no te puedes llamar a ti mismo católico. Te haré una pregunta importante. ¿Crees que es más importante el Papa que la Virgen? ¿Le crees más a un sacerdote, obispo o papa que a los mensajes dejados por la Virgen en Fátima o Garabandal? Si es así, abandona este video, pues no tiene caso que te sigas mintiendo a ti mismo, creyendo que nada pasa por la comodidad de querer seguir viviendo en el engaño. Y si dudas que las apariciones y profecías son falsas, entonces puedes llamarte a ti mismo más bien un protestante. Muchas personas se debaten en el futuro de Francisco I, pero como he dicho antes, muchas de sus acciones son herejías escondidas, queriendo pasar por desapercibidas como simples acciones sin importancia para la gran mayoría. Pero no son sus acciones hasta el momento las que me han hecho dudar de él, sino los mensajes reflejados en la Salet, Akita, Fátima y Garabandal. Nuevamente, si eres un fiel católico deberás escuchar primeramente las advertencias de la Biblia y después, a fechas más recientes, las revelaciones de la Virgen, para que estés preparado a abandonar a la Iglesia Católica como institución, mas nunca así a la Iglesia Católica como la sede espiritual a la cual perteneces. Olvídate de los respetos humanos hacia los papas y demuestra más confianza al origen de tu fe. Estos
Son fragmentos muy importantes que debes conocer acerca de nuestra iglesia para que no caigas en el engaño del falso profeta. Mensaje de Nuestra Madre María en la Salet, año 1846. Estos son algunos fragmentos de los 33 mensajes dejados por la Virgen, los cuales la mayoría hacen referencia a la impiedad de los religiosos católicos. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por el amor al dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Los malos libros abundarán sobre la tierra, y los espíritus de las tinieblas se extenderán en todas partes, un relajamiento universal para todo lo que concierne al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus malignos. Se resucitará a muertos y a justos. Estos muertos tomarán la figura de almas justas que han vivido sobre la tierra, con el fin de seducir mejor a los hombres. Estos, que se dicen a sí mismos muertos resucitados, no serán sino el demonio bajo sus figuras. Predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo o aún las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán estar unidas a sus cuerpos. El vicario de mi hijo tendrá que sufrir mucho, pues por un tiempo la iglesia será librada a grandes persecuciones. Esto será el tiempo de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis terrible. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará doblegar. Enoc y Elías serán matados. Roma pagana desaparecerá. El fuego del cielo caerá y consumirá 3 ciudades. Todo el universo será sacudido de terror, y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. Este es el momento. El sol se oscurece. Solo la fe vivirá. Estos son fragmentos que forman parte de los mensajes dejados a Melanie en la Salet, y cabe recalcar que los mensajes dejados al niño Maximino nunca han sido revelados por el Vaticano. ¿Qué clase de contenido tenían estos mensajes para que la sede papal decidiera guardar el secreto y ocultar estas advertencias al mundo? En estos mensajes ya podemos dilucidar el futuro siniestro que les espera a los sacerdotes. Estos tiempos son aquí y son ahora. Incluso habla de las penas que tendrá que pasar el Santo Padre. ¿Pero de qué Santo Padre están hablando? Hay muchos videos que hacen referencia a que ese mártir es Francisco, pero la verdad es que a mí me parece que Jorge Mario Bergoglio sale sobrando en estas interpretaciones, y eso se puede deslumbrar en posteriores apariciones. 1917. La aparición de la Virgen María en Fátima. Tenemos algunos fragmentos. Este es el último fragmento del tercer misterio, como lo conocemos la mayoría. La tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en Cova de Iría, Fátima, dice así: Escribo en acto de obediencia a ti, Dios mío, que lo ordenaste por medio del señor obispo de Leria y de vuestra y mi Santísima Madre. Después de las 2 partes que ya he expuesto, vimos del lado izquierdo de Nuestra Señora y un poco más arriba un ángel con una espada de fuego centellante en la mano izquierda, la que emitía llamas que parecía que iban a incendiar al mundo, pero que se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, de su mano derecha que emanaba hacia él. El ángel, indicando la tierra con la mano derecha, con voz fuerte dijo: penitencia, penitencia, penitencia.
y vimos, en una luz inmensa que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan delante. Un obispo, vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Vimos a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una escabrosa montaña en la cima, de la cual había una gran cruz de troncos toscos como si fueran de alcornoque con su corteza. El Santo Padre, antes de llegar, atravesó una gran ciudad en ruinas y medio trémulo, con paso vacilante, afligido de dolor y de pena, rogaba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. En la cima del monte, mientras estaba prostrado de hinojos a los pies de la gran cruz, un grupo de soldados le mataron disparándole varios tiros de arma de fuego y flechas. Del mismo modo, fueron muriendo los unos después de los otros, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y del mismo modo murieron los unos después de los otros, hombres y mujeres de varias clases y posiciones. Debajo de los dos brazos de la gran cruz estaban dos ángeles, cada uno con una regadera de cristal en la mano, en los cuales recogían la sangre de los mártires y con ellas irrigaban las almas que se acercaban a Dios. Nuevamente, se habla sobre un papa mártir. Sin embargo, se deja una pista muy importante. Les pareció ver un obispo que parecía ser el Santo Padre. Se refiere a que no era en sí el Santo Padre, sino alguien que parecía serlo. Alguien que parece ser el Santo Padre, pero ya no lo es, porque fue desplazado. Este es sin lugar a dudas Benedicto XVI. Quizás estas revelaciones sobre el Santo Padre se refieren a Benedicto a diferencia de lo que muchos están pensando, que hacen alusión a Francisco. He estado viendo muchísimos videos diciendo que Francisco será perseguido y muerto, siendo que la tendencia de las revelaciones marianas apunta a todo lo contrario. Las revelaciones parecen apuntar a que es Benedicto el principal objetivo a desaparecer antes de que se pueda manifestar el limpio o anticristo. La profecía de Conchita González sobre los tres papas, el texto dice así: en los 3 primeros días de junio de 1963, las campanas de Garabandal empezaron a tocar. Conchita, que estaba en la cocina de su casa con su madre Aniceta, exclamó inmediatamente: las campanas tocan por un muerto. Seguramente es porque el Papa ha muerto. En efecto, Juan XXIII había fallecido. Ahora ya no quedan más que 3 papas. La madre sorprendida le pregunta a Conchita qué ha dicho. Ella le responde que la Virgen le había dicho que después del Papa Juan XXIII solo quedaban 3. La madre le pregunta si entonces vendrá el fin del mundo. Conchita responde: no el fin del mundo, pero sí el fin de los tiempos. Aniceta entonces le pregunta si no era lo mismo. Conchita contesta que en realidad quedaban 4 papas, pero que la Virgen le había dicho que no contaba uno de ellos. Es el fin de los tiempos. A mí fue la Virgen quien me lo dijo. Después de este papa ya solo quedan 3, y después el fin de los tiempos. A la muerte entonces de Juan XXIII, le quedan al mundo solo 3 papas antes de que llegue el fin de los tiempos. Y aunque no especifica que después de estos 3 vaya a haber otros papas, otras revelaciones privadas dan muchísimas pistas del por qué solo se mencionan estos 3, y esto se fundamenta también con los 112 lemas en latín que dejó San Malaquías acerca de los papas que restaban por gobernar la Iglesia Católica hasta el regreso de Jesús. Malaquías fue muy certero en la gran mayoría de sus lemas y los papas correspondientes a cada lema, pero nosotros nos enfocaremos solamente en los últimos, a partir de la muerte de Juan XXIII, ya que los últimos 4 que mencionó Conchita coinciden claramente con los lemas de sus pontificados. Juan XXIII, el papa que murió el día que Conchita hizo esta revelación. Pastor et nauta, pastor y navegante, fue patriarca de Venecia, puerto e importante ciudad marítima. Pablo VI, flos florum, flor de las flores. En su escudo papal se miraban 3 flores de lis, considerada la flor de las flores. El primer papa que contaba Conchita. Juan Pablo I, de Medietate Lunae,
de la mitad de la luna. Juan Pablo I, nacido cerca de Belluno, luna bella, su nombre era Albino Luciani, luz blanca. Su pontificado duró solamente 33 días. Este es el papa que Conchita especificó la Virgen no tomaba en cuenta. Es el cuarto que fue papa, pero su pontificado duró apenas un ciclo lunar, por lo que es de esperarse no se tome en cuenta, pues no realizó una sola acción en los 33 días que duró su pontificado. Juan Pablo II, de laboris solis, de la labor del sol. Nació un día de eclipse de sol y su funeral se realizó mientras se producía un eclipse solar. El sol viajero, laboris solis, el papa más querido en la historia de la humanidad. Este es el segundo papa del que hablaba Conchita. Finalmente, Benedicto XVI, de Gloria Olivae. La gloria del olivo, perteneciente a la orden benedictina, recibe el apelativo tradicional de Olivetana y su lema es Pax. Este es el último papa que esperaba Conchita antes de que llegara el fin de los tiempos. Así que al término del pontificado de Benedicto XVI comenzó la tribulación. Fechas en este punto también terminan los lemas de San Malaquías, dejando entrever que no habría otro papa que regiera la Iglesia Católica de manera normal y que el último sería Pedro el Romano, aquel que cruzará las aguas y se esconderá en América hasta el regreso glorioso de nuestro Señor Jesús, dejando para el final la explicación de qué es lo que tendría que sufrir este último papa. Pero hay algo muy claro y que la mayoría no toma en cuenta. San Malaquías, al igual que Conchita, cortó la cuenta de los papas en Benedicto XVI. Lo último que escribió San Malaquías es lo siguiente: durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el justo juez juzgará a su pueblo. Lo que quiere decir que entre Benedicto XVI y este último papa, Pedro el Romano, puede haber otras personas que reinarán seguramente en la Iglesia Católica, pero que no necesariamente son vicarios de Cristo y pueden ser antipapas o falsos profetas. Pedro el Romano no llegará sino hasta muchos años después de la muerte del Papa, una vez que el verdadero pontífice haya muerto, y aquel que vieron los niños en Fátima seguramente era Benedicto. Hay gran cantidad de pequeños textos que hacen alusión a la existencia de 2 papas en la Iglesia. Uno, el Papa Real, y el otro un impostor impuesto por la masonería. Más de un vidente ha logrado ver la caída y muerte del sumo pontífice, y en el sueño de San Juan Bosco se especifica que a la muerte de este llegará otro, alguien aún desconocido, que guiará a la Iglesia Católica remanente al final de los tiempos y saldrá victorioso. Muy coincidente con la última revelación de San Malaquías. Pedro el Romano aún está pendiente de aparecer, y nadie que ocupe un lugar en el Vaticano entre Benedicto XVI y Pedro el Romano puede considerarse un papa, pues nunca se ha hablado de él en las revelaciones marianas. Sor Sofía Gabriela lo vaticinó así: habrá 2 papas rivales y una gran crisis centrada en el papado vaticano, y la Iglesia quedará dividida en 2 bandos. San Francisco de Asís dijo: habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma. La beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina en 1820, describió su visión: vi una fuerte oposición entre 2 papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta masónica. Cuando éste cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará en contra de la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Las palabras que la Virgen reveló en la Saleta Melanie fueron: Roma perderá la fe. El cardenal Mario Luigi Chiappi predijo: la pérdida de la fe en la iglesia, la apostasía, saldrá de la cúspide de la iglesia. La cúspide, lo más alto de la Iglesia Católica, es el Papa. Encho Aloshi: el Papa desaparecerá temporalmente, y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. Acto seguido será asesinado cruelmente. Un Papa que huirá de Roma morirá asesinado.
Sor Agnes de Akita nos trasladó una dantesca visión. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Bartolomé Holzhauser, fundador de las sociedades de clérigos seculares del siglo XVIII, nos dice: Dios permitirá un gran mal contra su iglesia. Vendrán súbita e inesperadamente irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes están durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma. Quemarán iglesias y destruirán todo. Las palabras de la beata Ana María Taglí: la religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. María Steiner: la Santa Iglesia será perseguida. Roma estará sin pastor. Y según los vaticinios de Garabandal, el Papa no podrá estar más en Roma. Se le perseguirá y tendrá que esconderse. Elena Leonardi: el Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas. Traicionarán al Papa. Italia sufrirá una gran revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. Madre Elena Aelio: Italia será sacudida por una gran revolución y Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja del comunismo sobre la cúpula de San Pedro. Como podemos ver claramente, se habla de dos papas en Roma, algo que ya sucedió, pero la confrontación aún no se ha dado. Esto probablemente es porque aún no se ha hecho ninguna reforma dentro de la iglesia, pero ha de esperarse que si los grupos homosexuales, feministas radicales y abortistas empiezan a pedir una renovación de la iglesia, el hombre que tiene gran simpatía por la libertad de elección de las personas y tiene el respeto de todos estos grupos, comenzará con actos aberrantes en contra de la tradición católica. Nada coincidente es que el señor Joseph Ratzinger sea una persona tradicionalista en extremo y no acepta cambios ni nuevas costumbres. Tenemos entonces juntos a estos dos papas, el reformista y el tradicionalista. Solo falta que algo detone la confrontación, que dará como resultado la división de la iglesia en dos partes. Más del 80% de fieles que seguramente apoyarán a su amado Papa Francisco, incluyendo la gran mayoría de obispos y cardenales, y el 20% restante apoyará a Benedicto XVI, aquel que se opone a que la iglesia sufra cambios que la mayoría de personas piensan son ya necesarios para que ésta sobreviva a los tiempos modernos en que estamos viviendo. Tan solo unos pocos obispos, sacerdotes y fieles querrán estar a su lado. Esta será la iglesia remanente, pues algo sí es seguro: Cristo no se renueva para adaptarse a los tiempos modernos. Jesucristo es el que es principio y fin, y es justo en este punto que Roma caerá y se convertirá en la gran ramera, algo profetizado en el Apocalipsis y en gran cantidad de revelaciones privadas. Si me preguntan, la apostasía ya comenzó, y hay ya bastantes sacerdotes inconformes con este señor. Puede que la lucha interna ya se esté desarrollando al interior de la iglesia en estos momentos, pero lo que nosotros vemos tan solo es una fachada, una ilusión de que todo está bien. Lo más seguro es que la iglesia primero se desmorone por dentro, y cuando nos demos cuenta, ya será demasiado tarde para actuar o decir algo más, pues seguramente cuando eso pase, el comunismo ya estará caminando sobre América y Europa. La gran mayoría de personas viven esperanzadas en creer que el Papa Francisco I, el cual nunca ha sido mencionado por los profetas y visionarios del fin de los tiempos, es la persona que huirá de Roma cuando los comunistas tomen por asalto la ciudad de Italia. Pedro el Romano se piensa que fue mencionado solamente por San Malaquías y se refiere a la persona que dirigirá la Iglesia Católica una vez que el último Papa Benedicto sea asesinado en el lugar lejos del Vaticano. Francisco I, como muchos creen erróneamente, no es ni puede ser Pedro el Romano, por algunas simples y sencillas razones. Si Francisco I fuera Pedro el Romano,
entonces éste no podría morir asesinado en Roma, ya que Pedro el Romano guiará a la Iglesia Católica hasta el final de los tiempos, enfrentará al Anticristo y apacentará a la Iglesia remanente aún después de la muerte de Elías a manos del Anticristo alrededor del año 2020. Pedro el Romano no morirá. Claramente dice que guiará a la Iglesia a través de muchas tribulaciones hasta el día en que se dé Maranatá. El lema especifica que Pedro el Romano peleará contra la última persecución de la Iglesia Católica. La última persecución de la Iglesia no se refiere a la invasión de Rusia sobre el Vaticano, se refiere a lo que sucederá 7 años después de esta invasión. Después de la invasión de Rusia, llega el Anticristo y los 3 años y medio de falsa paz. Cuando el Anticristo rompa este tratado de falsa paz y mate a Elías en las calles de Jerusalén, entonces comenzará la verdadera persecución cristiana. Esa será la última persecución. Pedro el Romano estará vivo durante esta persecución, y si él es la persona que vio a Alois Hillmayer en sus revelaciones, Pedro el Romano cruzará las aguas y regresará a Roma una vez que Jesús haya aniquilado al Anticristo. Pedro el Romano quiere decir entonces que sobrevivirá a los 3 días de oscuridad y será él quien defina el papado. Nunca más después de él habrá otro papa en la faz de la tierra, al menos no como se conocen actualmente. Francisco I entonces no puede ser Pedro el Romano. San Juan Bosco vio claramente a un sacerdote, a un papa o a un pastor que quebrará a los apóstatas y guiará el barco de la cristiandad hasta el final de los tiempos. No podemos confundirnos en este punto, porque también el falso profeta sobrevivirá hasta el fin de los tiempos y será arrojado al lago de fuego junto con el Anticristo por 1000 años. Esto quiere decir que aquel que ocupe la silla de Pedro y adore al Anticristo es el falso profeta y será la mano derecha del engendro. Ya lo dije antes, aún no puedo afirmar quién es el falso profeta. Quizás tengamos que esperar unos 4 años más para saber esto, pero actualmente ya tengo a alguien en quien dudar. Hay una revelación privada hecha a María de la Divina Misericordia que dice que Pedro el Romano será realmente Pedro el Pescador y será el primero y el último, y lo que comenzó el apóstol lo viene a terminar él mismo. Esto no quiere decir justamente que sea el apóstol Pedro en viva imagen quien venga a gobernar la iglesia en los últimos días, pero sí puede ser un hombre que tenga dentro de él el espíritu del apóstol Pedro. Esto no suena locura, pues Dios ha hecho esto con anterioridad. Juan el Bautista tenía dentro de sí el espíritu de Elías y Jesucristo lo confirmó. Elías nuevamente regresará, predicará en Israel por 3 años y medio y después será asesinado por el enemigo del hombre. Sin embargo, aún no sabemos quién va a ser Elías. No sabemos si nuevamente su espíritu habitará un cuerpo que llevaba otro nombre, como cuando fue Juan Bautista. No sabemos si esta vez presentará a sí mismo como el verdadero Elías. Solo el tiempo y las señales de su presencia en Israel nos lo confirmarán, quizá para el año 2018 o 2019. En ese entonces ya podremos estar seguros de quién es Elías. Lo mismo pienso muy personalmente pasará con Pedro el Romano. ¿Será quizás realmente Pedro el Pescador quien guiará a la iglesia remanente hacia el fin de los tiempos? Después de haber leído aquella revelación privada de San Malaquías, empecé a buscar más información acerca de este llamado Pedro el Romano en todo tipo de fuentes privadas y textos sagrados como el Corán y el Popol Vuh, pero parecía que tan solo San Malaquías, María de la Divina Misericordia y San Juan Bosco hacían referencia de este personaje. Es entonces cuando nos damos cuenta que estamos muy equivocados y llega la respuesta de la mano del señor Benjamín Solari Parravicini. 2002. Victoria del hombre sobre el mal en el 2002. El último Papa Pedro, cierre del papado, reinará sin mente sobre el mundo. Ministro de Dios, Cristo mundus se dirá y será Cristo en el mundo. Él vendrá en él desde el cataclismo final. El mal será aquietado y en el nuevo mapa geográfico se verá el Sahara azul como el Pacífico en Vergel.
La luna habrá opacado ante el sol, ya iluminando la nueva luna, la Adnis. Ahora bien, hay que entender que las psicografías de Parravicini están cifradas y que la fecha 2002 no se refiere al año en que sucederá de manera literal. 2002 es el año en que sucederá Maranatha, y esta fecha nadie la sabe realmente, dado la complejidad de las psicografías de Parravicini. Personalmente no me siento capaz de poder dar una real explicación del por qué son estas fechas, pero a poco me voy acercando. Sin embargo, eso no es de importancia en este video. Aquí encontré una pista muy importante. Habla del último Papa Pedro, el cual dará el cierre del papado. Y esto sí parece ser literal, al igual que lo dijo San Malaquías. El último Papa será Pedro. Entonces sí hay más información de Pedro el Romano, solo hay que saber dónde buscarla y después intentar interpretarla. Y es aquí donde tomo a consideración el hecho de que probablemente sea alguien que tendrá el espíritu del apóstol dentro de sí, como lo dijo María de la Divina Misericordia. Reinará sin mente sobre el mundo. Ministro de Dios, Cristo mundus se dirá y será Cristo. Él vendrá en él desde el cataclismo final. Reinará sin mente sobre el mundo, ministro de Dios. Esto quiere decir que será Pedro el pescador sin serlo. Reinará la iglesia con su espíritu en alguna persona que será el nuevo ministro de Dios, pero este ya no llevará el nombre de Papa, y vendrá en él, vendrá dentro de él desde el cataclismo final. El cataclismo final es sin lugar a dudas Maranatha, el castigo o los 3 días de obscuridad. Y Pedro vendrá dentro de esta persona desde el cataclismo final. Una deducción tan asombrosa como improbable, pero no imposible. Así me doy cuenta que la persona que más habló de Pedro el Romano no fue Malaquías, ni ningún otro. Fue el señor Benjamín Solari Parravicini. Católicos, vuestra iglesia sufrirá grande conmoción. El Papa se verá preso en desagradables temas jamás esperados. Se dividirán en opiniones opuestas sus ministros de diferentes edades, y el comunismo golpeará el portalón magno de Roma, exigiendo humildad. Llegará una tarde la santa sandalia de Pedro el Pescador. Sucederá en el pisar del año 2000. Cristo será. Esta psicografía habla claramente de lo que sucederá en la Iglesia Católica. Católicos, vuestra iglesia sufrirá grande conmoción. El papado se verá preso en desagradables temas jamás esperados. Se dividirán en opiniones opuestas sus ministros de diferentes edades. Esta parte habla del cisma y de la apostasía en el Vaticano. El comunismo golpeará el portalón magno de Roma exigiendo humildad. Esta parte habla de la invasión de Rusia y China sobre el Vaticano y de cómo le quitarán todo su poder económico. El Vaticano ya no tendrá derecho de recibir dinero y el comunismo le abrazará. Llegará una tarde la santa sandalia de Pedro el Pescador. Sucederá en el pisar del año 2000. Cristo será. Aquí se nos da la fecha en la cual llegará Pedro el Pescador. Como ya les dije, no sé cómo leer las fechas de Parravicini, pero estoy especulando al decir que será después de la invasión de Rusia o pasada la muerte de Elías en Israel. Parravicini sabía cuándo llegaría Pedro el Romano, pero quizás no hay nadie en el mundo que pueda descifrar este acertijo, pero efectivamente llegará, y en definitiva no es el señor Bergoglio. Pedro llegará una tarde. 1960. Pez y Papa. En el jugar al final del siglo XX, sobre tu piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús a Pedro. El último Papa será Pedro, y Jesús repetirá, será una nueva iglesia. Deja muy en claro que el último Papa será Pedro el Pescador, Pez y Papa, el Papa Pescador Pedro. Sobre tu piedra edificaré mi iglesia, y Jesús repetirá al edificar su nueva iglesia nuevamente en Pedro. La psicografía lo dice muy claro. Nuevamente, Pez y Papa. En el jugar al final del siglo XX, sobre tu piedra edificaré mi iglesia,
Dijo Jesús a Pedro: el último papa será Pedro, y Jesús repetirá: será una nueva iglesia. 1959. Las sandalias del pescador Pedro regresarán al Vaticano. El apóstol Pedro regresará al Vaticano. 1951. La voz del último Pedro, Pax. 1999. La voz del último Pedro, Pax. Casualmente el lema de los olivetanos es Pax, y casualmente Parravicini se vuelve a referir a un último Pedro que usará este lema, Pax. No puede ser que con tanta información acerca de quién será el último papa, la gente siga buscando entre las filas del Vaticano, después de lo que ha dicho San Malaquías, Parravicini y María de la Divina Misericordia. No me cabe la menor duda que aquel que llegará a guiar a la Iglesia hacia el final de los tiempos será aquel que tenga dentro de sí el espíritu del apóstol, al igual que seguramente aquel que llegará a guiar al pueblo judío será aquel que tenga el espíritu de Elías. Jesucristo no hace las cosas al azar, por eso es el Hijo de Dios, y todo parece indicar que la caballería pesada ha de llegar a pelear en contra del anticristo antes de que el Rey Jesucristo retorne. Elías en Israel, salvando al pueblo judío. Pedro el apóstol, salvando a la iglesia que él mismo fundó y le fue encomendada. 1970. El último papa será Pedro, y Jesús repetirá: será una nueva iglesia. Fundará su nueva iglesia sobre la misma piedra que antes. Estas deducciones las dejo totalmente a su juicio y a su corazón, y son opiniones meramente personales. Desafortunadamente yo nunca he tenido una visión acerca de esto, así que no tengo el discernimiento de saber si son reales. Esto ya dependerá de cada uno de ustedes. Como podemos ver, son 5 psicografías que nos hablan de la llegada de Pedro el Romano hacia el final de los tiempos. No sé cuándo aparecerá Pedro el Romano, pero es muy claro que aún no ha llegado. Nuevamente, como con cada cosa que existe dentro de la Biblia o profecías privadas, existen cientos de videos que dan sus opiniones personales acerca del Señor Francisco. Pero como siempre, muchas de las aseveraciones que ponen ni siquiera tienen nada que ver con el Papa. Si bien es cierto que muchas revelaciones apuntan a que habrá un pontífice que huirá de Roma, nunca se nos dio un nombre y simplemente afirman que es el Papa Francisco sin siquiera tener pruebas o realizar una investigación firme de que los hechos pueden apuntar a que es él. Casi el 98% de videos dicen cosas sin bases y solo escogen profecías al azar que hablan del Papa e inmediatamente lo relacionan a Pedro el Romano. Todo esto son falacias, y estos cientos y cientos de video basura son la causa por la cual la masonería va siempre un paso adelante, y el ateísmo tiene un gran punto de apoyo en decir que todo esto son simples estupideces que nunca sucederán. Por supuesto que estas cosas nunca sucederán si las personas siguen insistiendo en forzar que las cosas pasen cuando ellos quieran. Desgraciadamente las cosas no son así. Por supuesto que ya hay un plan mundial en marcha, y las fechas en que sucederán estas cosas, las guerras, devaluaciones, hambrunas y enfermedades, solo los artífices masones de esta maldad las conocen. A diferencia de lo que la mayoría cree, no hay un gran consejo Illuminati tomando estas decisiones. Muy entre las sombras, un muy reducido número de luciferinos, el cual seguramente tiene contacto directo con la serpiente, deciden el cómo y el cuándo, y los títeres que ya todos conocemos tan solo reciben las órdenes y las ejecutan. El control mundial ya está resuelto, y nada de lo que intentemos hacer le detendrá. Las catástrofes y genocidios provocados para llevarnos al gobierno mundial del anticristo son inevitables. Nosotros podemos detenerle. Sí, antes. En estos momentos ya no es posible. Así como no podemos detener el creciente número de ateos. Es mejor que de una vez por todas aceptes la realidad. Lo más que podemos hacer hasta la llegada de Jesucristo es salvar cuantas más almas podamos para que al final no se pierdan. Solamente podemos prepararnos mentalmente para morir
y en el mejor de los casos, emigrar a una región que no necesite del gobierno mundial para subsistir. Debes de hacerte a la idea de que vas a vivir en la total miseria, y aquellos que le tienen miedo a esto, por querer seguir viviendo en la comodidad, viviendo en el consumismo y con la tecnología que nos ofrece la seguridad y la estabilidad de la sociedad, aceptarán insertarse el chip en sus cuerpos, la marca de la bestia. Por eso pienso que Francisco no puede ser Pedro el Romano. El apóstol fundador de la iglesia no sería un masón ni un jesuita, y no se pueden esperar que Francisco sea Pedro el Romano si están creyendo que éste morirá durante la invasión comunista. Basta con usar un poco la cabeza para darse cuenta que el Papa que morirá asesinado no es Pedro el Romano, pero tal parece que hoy en día decir estupideces para ganar reproducciones en YouTube a una costa de no tener idea de si algo es verdad, es lo correcto. Decir que Pedro el Romano será asesinado antes de que el terrible juez llegue a poner fin al degenere humano es una obvia contradicción. Yo personalmente sigo a la espera de pelear junto al pescador hasta el final de los tiempos. Las puertas del infierno nunca prevalecerán ante esa roca. ¿Por qué, habiendo tantas referencias de Pedro el Romano en otras revelaciones, todos se esfuerzan en apuntar a una sola, que es la de San Malaquías, y que deja demasiados huecos en interpretar quién será este personaje? He de suponer que ni el mismo Malaquías sabía quién era este último papa. Finalmente, y para terminar con esto, una revelación hecha por Jesús a la visionaria Berta Petit dice así: mi apóstol surgirá a la hora querida, cuando el espantoso cataclismo que viene habrá trastornado las combinaciones actuales de los hombres y su deplorable política. Con esta confirmación de que el apóstol surgirá a la última hora, Pedro el Romano definitivamente estará imbuido con el espíritu del apóstol Pedro el Pescador, y este aparecerá algún tiempo antes de que se dé el cataclismo final. Parravicini dice que será en el año 2000 y que la victoria de la Iglesia y de Jesús vendrán en el año 2002, y sobre este último papa, Pedro Romano, Jesús edificará nuevamente su iglesia renovada. No tengo ni idea de a qué año se refiere el señor Solari, pero estos dos sucesos no se llevan más de 3 años uno del otro: la llegada de Pedro y la llegada de Maranata. Para mí las dudas de quién es Pedro el Romano ya deben de haber quedado despejadas, y ya quedó demostrado que hay mucha información acerca de él. Solo nos queda esperar. Pero, ¿quién es entonces el antipapa del que se habla en todas las otras revelaciones que ya vimos? Ana Catalina de Emmerich, en una de sus visiones, dijo que habría una iglesia falsificada a la que ella llamó la falsa iglesia de las tinieblas. Los errores de la ortodoxia y del protestantismo serán adoptados por esa falsa iglesia. Será una iglesia ecuménica, porque el antipapa será reconocido por todo el mundo, no por los fieles, sino por el mundo secular y los gobiernos seculares. El antipapa será reconocido como el papa legítimo de la iglesia y cabeza legítima del Estado Vaticano. Esa iglesia estará unida con todas las falsas religiones. Estas se unirán bajo la universalidad del paraguas masónico, y de esa heterogénea unión ecuménica se establecerá la religión del supuesto mundo civilizado. Así será como entraremos en el tiempo de la gran persecución, tal como el mundo nunca la ha visto antes. Persecución como nunca, en nombre de la civilización del amor, en nombre de la unidad, en nombre del Vaticano II, y la verdadera fe será declarada fuera de la ley. Solo la religión legalmente establecida será tolerada. Si los tiempos finales transcurren como pensamos, deberíamos estar a solo 2 años del aviso universal en 2016, y el aviso sucederá durante lo peor de la guerra, momento en el cual aparecerá el anticristo trayendo la falsa bandera de la paz al mundo, por lo que la guerra dará comienzo en algún momento entre 2015 y 2016. Pronto sucederá un atentado en contra de Nueva York. Estados Unidos e Israel destruirán Damasco, las relaciones políticas se debilitarán, y en un abrir y cerrar de ojos, la mancha roja comunista caminará sobre el mundo. Entonces,
¿Alguien cree realmente aquí que intentarán quitar a Jorge Bergoglio de la silla papal en estos 2 años? ¿Alguien aquí cree realmente que la masonería meterá a alguien en el Vaticano en los próximos 2 años? ¿Alguien cree que llegará a haber 2 papas en Roma, siendo que en estos momentos ya están ahí? ¿Qué están esperando? ¿Que en vez de 2 haya 3 papas en Roma? Por supuesto que no, y esto me lleva a la conclusión de que las cosas ya están sucediendo. El plan maestro para la implantación del anticristo como Mesías ya está en marcha. El falso profeta ya fue acomodado por la masonería como lo vieron gran cantidad de visionarios, y Benedicto fue tratado como la peor basura del mundo. Benedicto era el estorbo que había que quitar para traer el engendro a la silla de San Pedro. Vean lo que Benedicto era para las publicaciones masónicas: un ser obscuro y un objeto de burla. Porque ser papa significa nunca decir lo siento. Detrás de la mente del papa. Ambas publicaciones, con artículos bastante duros y hasta ofensivos, dejando entrever que Ratzinger gustaba de proteger pedófilos y nazis, y por ser papa no necesitaba dar explicaciones ni disculpas. Muy al contrario de Joseph Ratzinger, a apenas 1 año de estar en la silla papal, han formado toda una imagen alrededor de este señor. Están creando una estrella mundial, una estrella para las masas, un papa que perdona a los homosexuales, un papa que ama a los pobres, un papa que odia a los pedófilos, un papa que castiga a los pedófilos. Este señor es ya casi un héroe, es justo lo que se necesita para el engaño. Un gran show que habla de las hazañas de Francisco, el papa del nuevo orden. A 2 días de haber sido nombrado sumo pontífice y sin haber realizado ningún acto como el vicario de Jesús, estas revistas de origen masón ya lo estaban elogiando. El papa del nuevo orden. Y siguen, y siguen, y siguen así a lo largo de todo el año. El papa de la gente. Papa Francisco, el personaje del año. Tengan el coraje de ir en contra de la corriente. Los tiempos están cambiando. La revista gay The Advocate lo declara personaje del año. Una publicación gay. Y no me malinterpreten, no tengo nada en contra de las revistas gay ni de las personas homosexuales, pero la gran mayoría de ellos siempre han estado en contra de la iglesia por su poca tolerancia a sus gustos y costumbres. Pero aún así, ellos lo nombran personaje del año. Si esto no es la creación de una gran figura pública, que alguien me diga qué es entonces. Y si las publicaciones se quedan cortas, lo puedes ver prácticamente todos los días en la televisión, realizando toda clase de actos de nobleza y amor. Como dije anteriormente, yo no tengo nada en contra de Francisco. De hecho, si fueran otros tiempos y las predicciones bíblicas dijeran vivieron felices para siempre, también yo lo admiraría mucho. Pero este no es el caso. Antes de tener un respeto humano, le debo primero que nada mi obediencia a Dios, a Jesucristo y a las muchas apariciones que ha tenido la Virgen María y las revelaciones privadas que han hecho muchos visionarios acerca del final de los tiempos. Tristemente, y recalco, tristemente, yo no le debo mi lealtad a Francisco I, y él está en estos momentos en el peor lugar, en el momento y hora marcados a través de la historia para que haga su aparición el falso profeta, el lobo con piel de oveja, el mentiroso. Olvídate de la imagen que te han creado del falso profeta. Todos piensan que aparecerá un demonio con cuernos, que pisoteará una hostia eucarística enfrente de todos y que cerrará las iglesias y adorará a Satanás en lugar de Jesucristo. Esto no va a suceder así. El falso profeta es un hombre y su principal característica es el poder de engañar a la iglesia para convertirla y manejarla a su gusto, para crear reformas y alterar la escritura. Un rayo cae sobre la cúpula de San Pedro unas horas después de la renuncia de Benedicto XVI. No va a llegar un grupo de masones
a querer quitar a Francisco de su puesto para crear un cisma. No van a retirar a Francisco y crear una apostasía, porque ellos ya lo pusieron ahí. Cuesta mucho trabajo entender esto, y no lo digo porque sea Francisco. Pudo haber sido cualquiera de los otros muchos cardenales que había para elegir un papa, pero fue él, un jesuita. Olvídate del nombre del Francisco en las revelaciones. Olvídate de todo lo que nos dicen de él, porque lo único que sí se nos dice es que hay que estar advertidos, que tus respetos humanos no te engañen. Como ya lo dije, yo no voy a hablar de las cosas que ha hecho o que está haciendo Francisco. Yo voy con el reloj profético de Israel, yo voy con las revelaciones marianas, y principalmente, antes de todo lo que he mencionado, creo en la Biblia, que por supuesto habla también del falso profeta y del anticristo. La caída de nuestra amada iglesia es inevitable, caída espiritual, porque querrán cambiar el significado de las misas y la adoración a la Eucaristía, y también caída física, porque el comunismo caminará sobre el Vaticano y ondeará la bandera roja del comunismo sobre la cúpula de San Pedro, y la peor persecución vendrá después del año 2020, cuando Elías sea abatido y aquellos que no se pongan la marca de la bestia serán perseguidos, asesinados y decapitados. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios mismo, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios y mentiras, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Segunda de Tesalonicenses. La Biblia expresa muy bien cómo y cuándo ha de venir el engendro, hombre de pecado, mejor no conocido como anticristo. Primero ha de venir la apostasía y después se ha de quitar de en medio aquel que lo retiene. ¿Cómo será entonces el falso profeta que le preparará el camino al anticristo? Hará falsos milagros. Llevará a las multitudes al gobierno del anticristo. Tendrá el poder para engañar. Hará sucesos extraños y grandes prodigios y será la mano derecha del anticristo. Tengo entonces fundamentos al dudar de Francisco. Quizás no aún lo suficiente, pero un papa latino es sin lugar a duda un buen movimiento por parte de la masonería. Tomando en cuenta los estudios globales realizados por distintas publicaciones, estos demuestran que el nivel de vida de las personas incrementa con el ateísmo. El mensaje que nos están dando es muy claro. Si eres ateo, tendrás una mayor calidad de vida. Hacia 1910 y hasta 1950, la mayor cantidad de católicos se encontraban en Europa. Hoy las cifras han cambiado. El mayor poder católico en el mundo se encuentra en el continente americano, principalmente en Brasil y en México, y también en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos es en su mayoría protestante, la migración de latinos a este país ha hecho que la parte sur, como California, Texas y la Florida, tengan una mayoría católica muy considerable. Entonces, te preguntarás por qué ya llevé a cabo este estudio. Europa
ya es en su mayoría atea y protestante. Tan solo España, Portugal, Polonia, Francia e Italia mantienen fuerte la fe católica, pero cada año aumenta en 5% el número de personas que se llaman a sí mismas ateas. En estos países, el resto de Europa ha caído en el protestantismo y su fe está muy por los suelos. El libertinaje, la idea de creer que son superiores al resto del mundo, el consumo de drogas y el ateísmo han convertido a Europa en una región infestada de maldad, en donde al parecer todo libertinaje está permitido y tan solo un 30% de la población cree realmente en el retorno de Jesús y en un castigo. La fe católica entonces tiene su campo de batalla más fuerte en América, porque al catolicismo en Europa ya lo están desmoronando y cada día que pasa va más en picada. ¿Cuál sería entonces el mejor movimiento para derrumbar la fe católica en América? Entonces, si ya tengo controlado el Vaticano en Europa, ¿qué movimiento necesito hacer? Y siendo que es en América donde se concentra la mayor fuerza católica. Esto es muy fácil. Poner un papa latino. Personalmente pensé que el próximo dirigente de la Iglesia Católica sería brasileño o mexicano, pero no fue una gran sorpresa ver que era el argentino Jorge Mario Bergoglio, y tampoco fue una sorpresa darme cuenta que era jesuita. La punta de la lanza que se necesita para derrumbar la fuerza que le queda a la Iglesia Católica tenía que estar puesta en esta región. Un movimiento muy certero y muy inteligente por parte de la masonería, ya que la alegría que esto causó en nuestro continente y por parte de toda la comunidad latina